Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo. Síguenos en TikTok, búscanos como IDL Radio, noticias, análisis y opinión. Continuamos en No Hay Derecho. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios. Marco Avilés es periodista, es investigador, es docente, también es escritor y no vive en el Perú, vive en Estados Unidos, pero ahora está por Lima y siempre que lo hemos convocado, esto debo decir, ha tenido la gentileza de acomodar sus horarios para poder participar en este programa. Y sus opiniones, sus reflexiones son muy bien recibidas por la gente que nos sigue y creo que alimentan un debate un poco más profundo sobre cosas que desde la coyuntura a veces vemos de manera muy superficial, pero que hace bastante tiempo nos hacen notar problemas, desafíos y taras que tenemos y que no hemos podido superar todavía como país. Y tengo yo la impresión, y creo en eso compartimos opinión con Marco, de que si no empezamos a procesarlas debidamente, cualquier salida que busquemos a nuestros problemas siempre van a ser deficitarias porque no estamos yendo al fondo. Marco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Feliz de estar acá, Glatzel, conociendo tu estudio por primera vez. Sí, pues primera vez que nos vemos vivo y en directo, porque hemos conversado tantas veces virtualmente. Bueno, porque vives en Estados Unidos también. Y la pandemia. La pandemia y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a entrar un poquito a que nos cuentes en qué andas acá por el Perú y todo, pero quisiera comenzar de lleno entrando a temas, ya no digo que estaba guardando de hace tiempo para presentar todos, ayer mismo, ¿no? Un incidente que acabo de comentar, donde el defensor del pueblo va a Puno, a mi parecer de manera muy provocadora, porque él sabía perfectamente que ahí no va a ser necesariamente bien recibido, pero la gente le ha hecho notar sus altos niveles de malestar por cómo él se ha ubicado frente a las víctimas, ¿no? Creo que eso resume un poco y le han dicho todo, y han dicho algo que yo creo condensa bastante bien lo que hoy día es el señor José Gutiérrez. No es el defensor del pueblo, sino el ofensor del pueblo. Claro. Mira, tanta sencillez en una frase, pero tan decidora, digamos, para estos tiempos. Sí, es como... a mí me pareció interesante ver su actitud, ¿no? Y esta frase como cuero de chancho un poco, como describe, está ahí y como que no le importara, ¿no? O sea, tiene una actitud, su presencia es desafiante, pero su actitud también te dice mucho, ¿no? Es una persona como con esta actitud de como arrogancia, un poco como Dina Boluarte, todas estas personas que son impopulares tienen esta actitud que creo que me parece, no sé si nueva necesariamente, pero uno la ve todo el tiempo, ¿no? Sí. ¿No? O sea, la gente grita, manifiesta, pero ellos están ahí como piedras, un poco como esculturas, ¿no? Desafiando. Ahora, pero eso es porque ellos entienden que su legitimidad no está en la gente, sino está en el poder. Exacto. Y entonces, ¿qué me importará que a mí me griten en la calle si soy el defensor del pueblo, el Congreso me respalda y además tengo 5 años de mandato por delante y nadie me va a sacar? Claro, no es un poco la... No tienen esta relación con la gente, sino es una relación más como que se teje debajo de la mesa, en estos entramados de poder, ¿no? Y claro, ahora como estamos en un momento de transición hacia nuevas elecciones, en fin, yo creo que esto va a ser peor todavía, ¿no? O sea, tengo esa sensación, y mucha gente le ha dicho, ¿no? Que esto va a ir como degradándose, empeorando, y me pongo a pensar cómo va a ser en 5 años la relación entre los políticos y la gente, van a salir, no van a salir, porque, por ejemplo, la figura de Dina Boluarte, ¿no? Analizando un poco su comportamiento ante cámaras, es una presidenta que sale muy esporádicamente y a veces cuando sale pues también le gritan, ¿no? Pero es una presidenta que se ha acostumbrado a vivir básicamente en las ceremonias, ¿no? Es como si ser presidenta fuera participar en los eventos, ponerse el vestido, ¿no? Estos vestidos muy llamativos. Creo que la operación de cara, ¿no? Tiene un poco también que ver con ese nivel de como
de transformación de la presidencia en algo muy como ritual, ¿no? Ahora, ese es un poco su origen también, ¿no? Es una presidenta protocolar, es una Protocolar, presidenta de exacto. protocolo. Sí. Porque ella sabe que ella no gobierna y que para que le den, digamos, para que ella sea la pantalla, requiere que los que la sostienen detrás estén contentos. Exacto. Y ellos solo están contentos si ella les deja hacer y deshacer todo. Es un poco Sí. la pantomima del poder, ¿no? Sí, sí, un poco como a veces esta figura del rey en el ajedrez, ¿no? Que es una figura como concentra el poder, pero el rey no está como operando, no está haciendo No tiene nada. tanto movimiento. Exacto, entonces yo creo que ha sido ideal que esta presidenta como se integre a este poder legislativo porque precisamente ella disfruta eso. Sí. O sea, ese tipo de presidencia la disfruta. Ahora, es un tipo de presidencia como problemática porque ha renunciado a ejecutar, a hacer política, ¿no? Vive en el palacio, disfruta de sus vestidos. Esta operación que no solamente es una operación estética, ahora pensaba, es una operación de blanqueamiento, ¿no? Porque cuando uno ve los videos de Dina Boluarte anteriores, entonces tú decías, es una política que viene de Chalhuanca, ¿no? Su manera de hablar, ¿no? La nariz, ¿no? El pelo. Y uno decía, claro, es una serrana, ¿no? Claro. Sí, en fin, o sea, también de una clase social como particular, pero ahora es una presidenta que se ha blanqueado. Y yo recordaba cosas que había escrito pues hace 15, 20 años sobre un tipo de operación, por ejemplo, cirugía que se volvió muy popular en España, sobre todo en migrantes que venían de Ecuador, de Bolivia, España, ¿no? Y hablaban de la cirugía étnica, ¿no? Entonces había gente que se operaba las narices para no llamar mucho la atención, ¿no? Y eran operaciones de blanqueamiento. Y eso es lo que ha hecho Dina Boluarte, ¿no? Sí. O sea, es loco porque en un país ultra racista, ¿no? Donde paralelamente tú ves muestras de, como Renata Flores, un montón de gente también andina empieza como a tener poder, visibilidad. Esta presidenta andina va en retroceso y se blanquea ante todos nosotros. Ahora, eso no se ha hablado mucho, no se habla mucho de, claro, la corrupción detrás de las cirugías, ¿no? Pero y este blanqueamiento como a través de cirugías es brutal, ¿no? Es como un desprecio. Lo hablaba ayer con unos amigos, estaba en una reunión con Jeremías Gamboa. Que acá escribe un magnífico libro también, sobre eso justamente. Sí, con Gaby Wiener hablábamos un poco de esto, no necesariamente Dina, pero de este desprecio que creciendo en el Perú uno aprende a como asumir, o sea, aprendes a despreciarte, ¿no? Cuando te miras al espejo, desprecias tu nariz, tu pelo, ¿no? Y no solamente en el caso de las mujeres que lo tienen muy difícil, pero seguramente tú has visto en las escuelas los niños que tienen el pelo muy lacio, grueso, desprecian el pelo porque se les llama trenchudo. En fin, entonces, esta es una presidenta muy simbólica de ese autodesprecio, ¿no? A mí eso me parece como fascinante. Terrible. Sí, terrible por sus consecuencias, pero claro, creo yo objeto de estudio y de poner en relieve porque es sustantivo para la manera como se ejerce el poder. Si tienes esa nariz Glatzer, si tú tienes ese color de piel, ¿cuál es la solución? ¿Ir al cirujano? O sea, ¿operarte? Más bien el discurso ahorita es contrario a eso, ¿no? O sea, esa nariz es hermosa, ese pelo es hermoso, tu piel es bella. Ese es el discurso que se está tratando de mover ahora. Y esta es una presidenta más bien como retrógrada en todo ese Ahora, sentido, pero su ¿no? blanqueamiento tiene que ver también con la aceptación del poder, ¿no es cierto? Porque no solo es distanciarse de los nadies, para quienes ella iba a gobernar. ¿Te acuerdas que su discurso sería el presidente de los nadies? Claro. Ya, no solo se distancia de los nadies, sino busca acercarse a los que realmente tienen el poder. Pero es un acercamiento temporal porque es inútil para la proyección que ella hace. Porque una vez que deje de tener la banda presidencial, ¿no es cierto?, ella no va a ser aceptada por ese sector, tengo yo la impresión. Sí, Humala en su momento, que de alguna manera tuvo una presión parecida de esos sectores, y él trató de blanquearse en términos de aproximarse a ellos, desatendiendo el ofrecimiento que hizo a la gente, después no lo han asimilado. Claro. Imagínate Dina, pues que no es un personaje que puede ofrecer ni más que Humala, ni más que Toledo, ni más que cualquier otro.
No, o sea, a ese nivel de poder, o sea, Dina sigue siendo una serrana o una india, ¿no? Claro. Por más que tenga los ojos claros, qué sé yo, por más que haya hecho toda esa operación. Ahora, esa operación es bien interesante y habría que reflexionar sobre esto, ¿no? Yo creo que le da mucho poder, supongo, a cierto nivel intermedio, pero también creo que debe manifestar un sentido de ella de conquista, de haber llegado a un lugar, ¿no? Y al haber llegado a ese lugar, también esta transformación, ¿no? Como un poco apuntala ese poder. Pero cuando se dice, ¿no? El poder, la educación, una serie de cosas blanquea, Ajá. no es porque inmediatamente uno se vuelva blanco, es que te va blanqueando, pero tú tienes que ir blanqueándote también la manera de vestirte, ¿no? Y ese blanqueamiento tú lo vas apuntalando también con esta transformación del el pelo, ¿no? Claro, pero el blanqueamiento de cara al ejercicio del poder tiene que incorporar otros elementos para que sea suficiente. ¿A qué me refiero concretamente? Acuña se ha blanqueado, pero tiene un huevo de plata. Claro. Plata como cancha. Entonces es más blanco por platudo que por lo que se haya podido hacer, que a él también le encantan las cirugías, por lo que cada vez lo veo, y se ha hecho su propia estatua. Claro. Pero tiene plata, Sí. ¿no es cierto? Otros se blanquean porque tienen un peso político y tienen un partido que los pone siempre como en el escaparate, para usar algún término. Pero la señora Dina Boluarte no tiene más que la herencia de Cavani, no tiene más. Claro. En términos prácticos, digo. Sí, sí. ¿No? En la feria del libro, de hecho, hablaba con un amigo de Chalhuanca, Ajá. que me decía, no, si ella, o sea, si va a Chalhuanca, o sea, después de la presidencia, ¿no? La gente la aborrece, la detesta, no solamente por los muertos, que ya es como los asesinados, que es terrible, pero yo creo que también porque ven pues a este personaje que se blanqueó, y yo creo que ese blanqueamiento es una muestra de desprecio a la gente, ¿no? Ahora, pero ya porque ella ha superado ese blanqueamiento, digamos, casi natural de la gente que llega a Lima, ¿no es cierto?, como buscando las oportunidades. Porque yo creo que el poco aprecio que le puedan tener en Chalhuanca va a ser similar en el Club Apurímac, donde estaría digamos, los sabanquinos más blanqueados, digamos, porque tampoco ya les calza, Claro. ¿no? Ya no es suficiente lo que ha hecho. O sea, ella hace todo para no ser bien recibida en el Club Abancay. Ella Sí. lo hace para ser acogida en las más altas esferas de la política y el poder. Sí. Y ahí no va a entrar. Y yo tengo la impresión, ahí no va a entrar después. No, ni No, hablar. no hay manera, Ni no hay hablar. manera. Sí. Entonces, mira, ahí ves una serie de muestras de desconexión con la gente, pero ya son como, no sé si más sutiles, pero mucho más profundas, ¿no? El blanqueamiento, lo que te decía del defensor del pueblo, está como, tener como cuero de Pero él chancho. también, ¿no? El mismo proceso, porque Sí. finalmente él es huanuqueño, es una persona, digamos, visiblemente andina, no Claro. es una persona que tú digas, no, pero cuanto más próximo debiera estar a la gente como él, Sí. está tremendamente alejada de la gente como él. Sí, y ahora, esto también me parece interesante por otra cosa, ¿no? Por las luchas, o sea, cómo a través de las generaciones, ¿no? Se van también las luchas por la reivindicación contra el racismo, como también enriqueciendo, complejizando. Y yo creo que estos personajes, ¿no? Te hablan de un tipo de blanqueamiento, pero también de una generación, ¿no? Que veía de cierta manera como la lucha contra el racismo un poco como una cuestión individual de escapar, de blanquear. Yo individualmente me blanqueo, busco el éxito, ¿no? Migro, ¿no? Me protejo, me salvo a mí mismo, ¿no? Es un poco como el racismo en buena cuenta te lleva a eso, ¿no? Me voy de mi barrio, me desarraigo. Y eso ha marcado, por ejemplo, todavía muy fuerte a mi generación, ¿no? Y eso es algo, por ejemplo, que uno ve en la literatura de Jeremías Gamboa, de una serie de personas, ¿no? Tus padres migran a la ciudad, a Lima, te educas y tú tienes que seguir migrando porque llegaste a un barrio que es visto como un barrio de indios, San Juan del Lurigancho, Coma, San Martín Sí. de Porres. Entonces, no hay manera de tener éxito allí, ese éxito como blanco, el éxito, ¿no? Tienes que seguir migrando, ¿no? O sea, las migraciones como te van botando. Ahora, y lo que yo veo
como nuevas generaciones, es más bien una pelea ya no por migrar, la gente sigue trasladándose, se siguen mudando, pero también hay una pelea por la pertenencia, Sí. ¿no? Por el orgullo. Yo soy de Comas, yo soy de San Juan de Lurigancho, y lo ves en libros, como Teresa Orbegoso saca un libro que se llama Comas. Sí. Belsi Rojas, que es una poeta de San Juan de Lurigancho, saca un libro que se llama Ruricanchina. Entonces, Ajá. ahí hay una cosa, un síntoma bien interesante de este sujeto, de esta joven, que dice, este es mi territorio, San Juan de Lurigancho, esto es Lima, y Lima es una ciudad andina. Entonces, solo para terminar, cuando Boluarte y todos estos personajes muestran esta manera de conciliar, de blanquearse, también están diciendo, yo ya no entiendo a este nuevo Perú, a estas nuevas Claro. generaciones que van por otro lado, ¿no? Sí, no, y justamente aquí estuve conversando también sobre eso ayer con Rafael Dumet, ¿no? Y con otros amigos que han venido a visitarnos estos días de feria, y tiene que ver con el sistema también ha tenido que responder a eso que tú bien has mencionado, porque ya no hablamos en Lima de las periferias, hablamos de las limas. O sea, le han empezado a dar un estatus distinto en el marco de la identidad que se va generando ahí y de lo bien que se siente la gente de ser de ahí, ¿no? Ujú. Las universidades, ¿a dónde están yendo a buscar gente para que puedan ir a sus universidades? A los conos. Claro, total. Entonces, y claro, y el poder, sobre todo ejercido por alguien que podría haber más bien habilitado más caminos para que eso se fortalezca, como Dina Boluarte busca regresionar en una lógica que ya la cotidianidad ha de alguna manera encaminado, ¿no? Sí, sí, entonces claro, tienes un poder y autoridades que casi, o sea, están viviendo en otro momento, ¿no? No en este Perú que, o sea, yo siento, ¿no? Cuando he vuelto a mi barrio, a Mangomarca, ¿no? A Zárate, y tú ves un montón de comercio, y claro, tú dirías, este es un comercio caótico, desordenado, pero es un montón de movimiento, de dinero, de gente que está haciendo pues negocios, en fin, una serie de cosas, pero también ves ese abandono del Estado que no está poniendo la atención allí, ¿no? Sí. O sea, las pistas están muy mal, cosas que le competen ya no a la gente, sino a las autoridades, porque no es que la gente va a arreglar las pistas. Sí, no, y es bien curioso eso porque yo, por ejemplo, que viví muchos años en Puente Piedra, también, digamos, que se ha convertido en la Lima Norte, que es impresionante. Yo regresé después de algunos años y no había manera de entrar ni salir porque no tenía idea, porque ha crecido tanto que ya no es lo que fue cuando yo era chico y adolescente y vivía ahí muchos años. Pero, por ejemplo, en la relación que tengo con la gente amiga de la zona, hay que reunirnos. Entonces, claro, mi lógica de cerco lejos es distinta a la de ellos. Entonces ellos me dicen, no, a tu casa no, porque es muy lejos. Claro, claro. Cuando yo siento que yo estoy más al centro, digamos, ¿no? Sí. Porque ellos no quieren salir de ahí, porque se sienten cómodos ahí y porque han generado condiciones para ellos ahí. Sí. Entonces uno tiene que repensar su vínculo con eso también. Ahora, pero a eso quiero sumarle otro elemento que tiene que ver con en qué momento se va a expresar en este nuevo episodio político esa creciente disconformidad de cómo se ejerce el poder de ese sector que no se siente representado. Lo natural son las elecciones. ¿Y cómo crees tú que se va a expresar? Porque mira, si son así de explícitos frente al defensor, teniéndolo ahí, le dicen, tú eres el ofensor del pueblo, vete, ese es un anuncio un poco de lo que la gente entiende debiera ser la elección, pero no físicamente, sino a través del voto, digamos. Claro. Ahí faltó, creo que es en Todas las Sangres, creo, donde a un alcalde lo montan a un burro calato Sí, y lo botan. sí. Eso faltó, ¿no? Hubiese sido como poético que este pata lo... ¿Qué ha pasado en muchos casos? Congresistas los han hecho cadena ronderil, los han Sí. subido al burro, o sea, han habido casos de esa naturaleza también. Sí, sí. Y ese son como... Es bonito de ver en la literatura, ¿no? Pero bueno, ya en la realidad, pues como también la violencia ahí a veces se puede escapar de las manos. Sí. Pero sí hubiera sido como, no sé, bueno, en fin. Sí. No, pero ha sido bien simbólico lo de ayer, Sí. porque yo creo que en buena medida, no montándolo al burro, pero lo han hecho montar al O sea, burro. En estaba- términos simbólicos, simbólicamente eso es estaba lo que ha calato ahí. pasado, eso es lo que ha pasado, Sí, ¿no? sí. O sea, la han
desvestido públicamente desde Sí. ese ropaje institucional que llevaba Sí. y le han dicho, tú no eres lo que dices ser. Sí. Por lo menos para nosotros no lo eres. Lo serás en el papel, lo serás para Dina, lo serás para el Congreso, pero Sí. para nosotros no eres el defensor del pueblo. Lo que es dramático, o sea, no es una cosa que nos genere pues, alegría, es triste ver que eso suceda. Porque la Defensoría históricamente, ¿no? Bueno, durante gran parte de su historia ha sido una institución que más bien ha estado del lado de la gente durante protestas, pero también una serie de cosas. La Defensoría hace informes, por ejemplo, de los conflictos sociales, produce estadísticas, o sea, hace una serie de trabajos, además acompaña a la gente, pero todo ese trabajo lo ha envilecido ya en su máxima expresión este personaje, ¿no? Pero volviendo a lo que dices, y escuchaba hace unos días a Fernando Tuesta, ¿no? Y cada vez que lo escucho hablar de la reforma, de estas reformas que se intentaron, es un poco hablar de ese Perú que pudo ser y no fue, ¿no? Más allá de lo que uno pueda opinar, no puede como discrepar de los detalles ¿no? de las reformas, por ejemplo, las PASO, las elecciones primarias, ¿no? Y cómo esto funciona en otras realidades, en otros países, ¿no? En Chile, por ejemplo, hubo hace poco unas primarias y entonces como los candidatos se fueron como reduciendo y la gente de la izquierda, por ejemplo, ya eligió a quien va a ser su... ¿no? A Janet Jara. Sí, entonces, si hubiese habido las elecciones primarias ya institucionalizadas en el Perú, probablemente no estaríamos en este momento en que tenemos pues a 40, 50 ejemplares, ¿no? Ahora, pero yendo directo a tu pregunta tú tienes a gente que está como manifestando su descontento, pero también están como planteando una serie de cosas, como por ejemplo soluciones al transporte, dignidad, no más paz, justicia. Pero la oferta que tenemos es una oferta como totalmente como, o sea, divorciada de lo que la gente va a pedir. Entonces, Inclusive de los que dicen ser alternativa a los que están, ¿no es cierto? Sí, yo diría que un poco, ahora hablaba temprano con mi sobrino que tiene también como 21, 22 años y como está, tiene muchos, pero la opción es ninguno, ¿no? Claro. Y entonces, ¿esto a dónde nos va a llevar? Porque, o sea, ¿qué candidato en sus plataformas encarna, ¿no? las necesidades y la ilusión de futuro de este Perú del 2025, ¿no? Yo creo que todo está un poco como muy deteriorado, incluso a ese nivel. Juan Manuel Robles creo que escribió hace poco algo sobre esta, decía, derecha cachivachera, ¿no? Ajá. O sea, incluso esa derecha que te hablaba, pues vamos a insertarnos en la OCDE, que la PEC, que el Perú a nivel... Ha desaparecido. Se ha transformado en esta derecha claro. que trae chatarra. Sí. Y yo creo que Rafael López Aliaga sabe muy bien que ese tren probablemente nunca va a funcionar. Lo que a él le interesaba era esa imagen, ¿no? de los trenes ahí, ¿no? Entonces, es esta derecha cachivachera, de la chatarra, que además, o sea, va a tener como respaldo. Si López Aliaga pasa a segunda vuelta, obviamente Sí. ¿no? lo van a apoyar, en fin, todos, pero estamos atrapados un poco en este juego que, entre comillas, llamamos democracia, ¿no? Que intentamos respetar, pero que nos destruye, ¿no? Ahora, las salidas siempre las vamos como perdiendo, ¿no? Y a mí, bueno, como retrocediendo a los debates de hace 2, 3 años, ¿no? La época de las protestas, incluso en la época de Pedro Castillo, con las elecciones, la manera tan furibunda con que se como satanizó el cambio de constitución, ¿no? Sí. O sea, esa también fue una oportunidad perdida. Claro, sí, había mucha gente que decía, pero pucha, si estamos poniendo a todos estos especímenes en el Congreso, en una ¿Qué va a constituyente... salir en la Constitución, no es cierto? Claro, pero eso también es creo que es una actitud que demuestra también una falta de coraje y de cobardía, porque, o sea, nos estamos también sepultando por estas hipótesis, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Va a ser peor? No, es terrible eso de que va a ser peor. Yo digo, hoy temprano lo decía también, mira, a mí ya se me ha acabado esa velita de, puede ser esto peor. ¿Peor que esto? O sea, digamos, a ver, ¿qué podría ser peor que esto? Que claro, empiecen a fusilar en la calle a gente que ya, eso puede pasar, pero puede pasar con ellos también, Sí. en el año que queda, Sí, sí. ¿no? Fíjate que van a elegir en el Congreso mañana la elección, dije hoy día, mañana, de la mesa directiva del Congreso, a una persona que tiene una denuncia por violación sexual.
O sea, eso es ya un autorreconocimiento del Congreso, ¿no es cierto? Claro. Ya no es un Congreso, es, digamos, un pabellón casi. O sea, es decir, han decidido desenmascararse, Sí. pero no pasa nada. No. Entonces, claro, la gente va a reaccionar frente a eso el 2026. Sí. Y a mí lo que me parece es, como tú dices, que las alternativas que dicen estar construyéndose ni sintonizan con la gente, ni le están hablando a la gente. Uno dice, es cuestión de tiempo, no quieren quemarse, hay que esperar un poquito más. No sé si después cuando se animen sea ya el tiempo suficiente. Sí. Pero lo otro, y sobre eso te quería preguntar, tú mencionabas Chile hace un ratito, ¿no? Lo que ha pasado con con Janet Jara, por ejemplo. Para comenzar, sin complejos, se asume públicamente como comunista, como socialista, como izquierdista. Sí. ¿No? Acá más bien dosifican, dicen, mire, en realidad no soy... Claro, no estoy promocionando a que la gente tiene que ser socialista o comunista, pero si lo eres y quieres llevar esa propuesta, tienes que plantear esa identidad ante la gente. Sí. Y acá creen que por bajar la cabeza, bajar el tono y decir que no son, Sí. lo van a tratar mejor, de una ingenuidad tremenda, ¿no? Y claro, y más bien tienes partidos como el Partido de Cerrón, que Ajá. sí usan ese... Claro, ¿no? la izquierda del pueblo. Claro, y que terminan siendo esto, ¿no? Están como Valdemar Cerrón, al lado de Rospigliosi, en la misma... O sea, y claro, yo creo que ese tipo de personajes, ¿no? Como Cerrón, más bien es que terminan de destruir cualquier posibilidad de una izquierda, porque estos patas en verdad no les interesa, ¿no? O sea, lo que les interesa es más bien mantener su cuota de poder, son como pequeños reyesuelos, ¿no? Sí. Y usan estos discursos. No sé, hace poco también había un video de Dina, creo que era del 2021, donde ella le preguntaban, bueno, ¿y es Perú Libre? ¿Qué cosa es, no? Y decía, sí, es un partido joven, socialista, decía. Eso es. Ahora, un poco como para ir como poniendo una puntada más, este momento que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Es un momento sumamente agresivo en el que las industrias están penetrando a lugares donde antes no habían entrado, y ahora la Amazonía, ¿no? Los Andes, los desiertos, en busca de recursos. O sea, para la inteligencia artificial necesitas agua, ¿no? Todo el mundo está enamorado de la inteligencia artificial, no hacen sus Mucha agua. cositas, sus dibujitos, pero necesitas recursos, agua, ¿no? Entonces, bueno, el oro, tienes la madera, la extracción. Estamos en ese momento en que el mundo está sacando más recursos. Y lo que creo que funciona muy bien para este sistema es estados como el peruano, donde tienes a gente que no quiere gobernar, lo que quieren es saquear. Sí. Entonces, es perfecto este gobierno, este tipo de gobiernos, este tipo de congresos para este momento del capitalismo, donde el Perú es básicamente es un territorio lleno de recursos. No, pero esa es una expresión de eso, Marco, es que la exportación de oro que viene de la minería ilegal ha superado a la minería formal. Claro. O sea, lo que quiere decir es que ¿para qué vamos siquiera a simular formalidad si en el poder están nuestros, ya no voy a decir aliados, si estamos nosotros en el poder? Claro. No, o sea, ya, ¿para qué? Claro, y se desregula, ¿no? O sea, se va a seguir desregulando. Y claro, la gente puede decir, oye, pero yo quiero abrir no sé, mi negocio y mi trámite dura un montón de tiempo. Pero la desregulación no va a ese nivel. Claro, claro. Cuando hablamos de... No es la demora para la licencia. No, la Estándares desregulación... medioambientales. Exacto. Tiene que ver con otras cosas. O sea, ¿no? cuando los sillonis, por ejemplo, quieren ir a la Amazonía, hay que desregularizar Claro. o sea, las reglas, hay que deshacerlas para que pueda entrar este tipo de agricultura como irresponsable a ese territorio, ¿no? O sea, hay que desregularizar para que la minería ilegal siga penetrando, ¿no? Hay que desregularizar también para que la minería siga avanzando de una manera como dañina para la gente, porque la gente, o sea, termina siendo expulsada o incluso se las las quiere obligar a las comunidades indígenas, por ejemplo, a convertirse en comunidades como mineras, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es una cuestión como muy, muy fuerte, pero esas cosas, por ejemplo, yo creo que deberían estar como debatiéndose, no necesariamente en el Congreso, porque eso es como...
pero a nivel político. No, alguien tendría que estar levantando esa bandera. Sí, porque A ver. este es el futuro, Glatzer, o sea, Sí. cuando hablamos de a dónde vamos a llegar, o sea, sí, el Perú va probablemente, si seguimos así, ser un país aún más violento, pero eso va a convenir para ese tipo de industrias. Y este discurso de verdad de que, oh, mira, ahí las empresas no van a venir porque el Perú, no sé qué. Algunas empresas no van a venir, pero las empresas que necesitan y que no tienen reparo en entrar así al caballazo, esas van a venir, porque el Perú es ideal. No, porque además aquí está lo que buscan. Exacto. No todos tienen lo que nosotros tenemos. Sí. Inclusive muchas empresas formales, transnacionales, hacen cosas en el Perú que no podrían hacer en sus sedes de origen. Sí. O sea, ¿tú crees que una empresa suiza podría hacer lo que hace en el Perú en el sur andino? No. No podría. No. O sea, no podría operar. No. Pero sin embargo acá, porque se acomoda, es la lógica de la corrupción también. Sí. Cuando a Barata le preguntan y le dicen, ¿y cómo armaron ustedes toda esta estructura de corrupción en el Perú? Dijo, bueno, no tuvimos que armar tanto, porque cuando llegamos ya había un aeropuerto, adelantado a Jorge Chávez, un aeropuerto ahí que aterrizamos bien y nosotros sofisticamos un mar porque también habíamos aprendido. Claro. Pero no es que, wow, qué flojera, vamos a empezar de cero, no fue así. Claro. ¿No? Claro. Y mira cómo es, ya para entrar a los temas de corrupción, ayer se ha producido una sentencia importantísima del régimen de García. Fíjate cuántos medios lo han sacado en portada, se han fugado, así chiquitos, salvo 2 o 3 que, claro, digamos, apenas han referenciado el asunto. Porque claro, saben que eso tiene que ver con todo lo que tendrían que rendir cuentas a la justicia, muchos de los que hoy día quieren inclusive regresar a la política, ¿no? Como sí, la gente de Lapra, por ejemplo. Es como la historia de Lapra es así, ¿no? Sí. Claro, te descubren años después y bueno, encuentras la manera de fugar, ¿no? Pues sí. La historia de Alan García, de tanta gente, ¿no? Sí. Pero claro, yo creo que hay una infraestructura en el Perú y hay una infraestructura para la corrupción. Sí. O sea, si tú eres una empresa corrupta, como Odebrecht, por ejemplo, quieres venir a hacer negocios acá, ya tienes toda la infraestructura, simplemente necesitas las conexiones para poder, ¿no? Las loncheras, los tuppers, tienes todo ahí para poder hacer tu negocio. Una cosa que me parece como interesante también de analizar es, y ahora lo pensaba hablando con gente más joven, ¿no? Yo me eduqué, probablemente, o sea, somos de la misma generación, ¿no? Los años 80, 90, ¿no? En esa época, en que Fujimori y bueno, toda la tecnocracia neoliberal como fueron rediseñando la educación, ¿no? Sí. Yo veía ya cuando estaba en la universidad cómo, por ejemplo, los cursos de historia se iban transformando, iban cambiando de nombre. Esa reforma neoliberal de la educación ha producido gente que no sabe de historia. Sí. Y no es porque los jóvenes sean brutos, no. Es porque salen de un sistema que ha editado, ¿no? La educación para producir sujetos que no tengan información de contexto, que vivan el presente y que estén enfocados en hacer dinero. De acuerdo. De una manera autodestructiva, porque muchas veces la gente creo que ha normalizado trabajar 12 horas, 10 horas, ¿no? Entonces también esa es una cuestión como para evaluar. Quienes van a votar son personas también a las que se les ha enseñado desentenderse de la política, ¿no? Y eso es como interesante y penoso de ver, ¿no? Porque eso también es lo que hemos producido en estos años. No, porque digamos, la expresión política que tenemos tan prepolítica, tan rudimentaria, tan cavernícola, pero tan mafiosa al mismo tiempo, es consecuencia de habernos desentendido de la política y dejar que otros hagan la política, sí, ¿no? Exacto. Y además, en la perversidad, yo creo que, por ejemplo, para mí un ejemplo clarísimo de eso es Alianza para la Progreso y Acuña. O sea, un señor que dice que era un crack en matemática y no sabe contestar 7 por 8, ¿no? Pero yo digo, bueno, uno podría no, hasta yo también de repente me confundo, podría pasar. Pero el señor es máster, doctor, PhD, tiene universidades. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? O sea, no, es ingeniero. Claro. O sea, digo, en su caso no es por falta de plata, o sea, él la tuvo en el camino para poder educarse de mejor manera y de hecho se educó. Y es lo mismo lo que pasa con López Aliaga.
O sea, ya López Aliaga expresa que no necesitas sino combinar lo que nuestra sociedad, que es muy estereotipada, requiere para identificar al líder o al que progresó, ¿no? Blanco, matón, ricachón, ya, está, suficiente. Sí. No importa que haga lo que está haciendo con los trenes. Imagínate que los trenes los hubiera traído Castillo. Imagínate, igualito, Claro. que hubiese hecho eso. Sí, sí. ¿Qué hubiera pasado? O ya no te digo, ya, no Castillo, ponle otro alcalde previo. Hasta Muñoz, supongamos que traía, y también que era blanco y todo. Claro. Lo que pasa es que no tenía las conexiones y no era como es Sí. él. Entonces, son otros los códigos de la política en este tiempo. Sí, ahora, y esto pasa en un momento en que, por ejemplo, Chile instala un tren rápido que une Santiago con Curicó, son trenes impecables, nuevos, eléctricos. Y muestran el puente que han hecho, además. Sí. O sea, para que transite. O sea, esos trenes no tienen, o sea, son trenes que están como al nivel de cualquier país, No, de Europa, son, ¿no? sí. En Bolivia, en el Alto, están extendiendo la línea de teleférico hasta el aeropuerto. Impresionante los teleféricos en Bolivia. Entonces, Sí. en ese mismo, digamos, en esa misma Sudamérica, ¿no? Donde estos países, Bolivia, ¿no? Al que Perú siempre ha visto como, sí. En este contexto, esta derecha, este alcalde, trae estos trenes chatarra, sin ningún plan, sin ningún proyecto, porque hacer un proyecto, ha dicho, eso es como de caviares, ¿no? O sea, hay que traerlo como al caballazo y tal, ¿no? Trenes que botan humo, cochinos, y son como aceptados por mucha gente. Eso me da mucha tristeza, ¿no? Es como, pero peor es nada, ¿no? Pero Sí. peor es nada, y no hay garantía de que esos trenes funcionen. Ahora, una cosa, ¿no? Siempre se ha calificado como chicha ese tipo de actitudes, ¿no? La cultura chicha, la cultura combi. Yo no creo que esto sea chicha, esto es criollo, ¿no? Ajá. Porque ¿qué cosa es el criollo, no? El criollo es un personaje, Bolívar lo decía, te escribía muy bien en esos años, ¿no? Cuando le hablaba la gente decía, nosotros no somos indios, nosotros no somos españoles, nosotros no somos mestizos, nosotros tenemos que encontrar un espacio en este lugar que no nos pertenece. Hay que agarrar tierra, conquistar, ¿no? El criollo es una persona que se siente un poco foránea, extranjera en este lugar, ¿no? Y tiene este sentimiento de autodesprecio, de no ser europeo en un lugar indio, ¿no? Entonces son gente como que acostumbrada a la vergüenza de no ser, ¿no? Entonces, esa actitud de, está bien estos trenes, porque mira, somos el Perú, no somos primer mundo, pero bueno, podemos parecer, ¿no? Esa es una actitud típica criolla. Claro. Criolla, ¿no? Y no es chicha, ¿no? Lo chicha, además, como se ha despreciado, se ha insultado mucho por gente criolla como algo como cochino, sucio, desordenado. Claro, es la lógica de lo bamba, pues la apariencia. Exacto. ¿No es cierto? Eso es. Es decir, el que se pone el polo de marca sabiendo que no es la marca. Sí, ¿no es cierto? sí, sí. Ese es como un amigo un día, digamos, no voy a decir su nombre porque es conocido y tiene mucha plata, le dice a otro, le sugiere a otro, le dice, oye, tengo un nuevo carro, un Mercedes-Benz, y estoy pensando ponerle unos adornos así a mi carro. Y otro más simplón y más práctico y más de sentido común le dice, mira, pueden pasar dos cosas. El que sabe de carros y usa habitualmente los Mercedes va a decir, oye, qué guachafo ha puesto eso, ¿no es cierto? Y el que no sabe de carros ni se va a dar cuenta que le has puesto un aditivo, o sea, digamos, no tiene ningún sentido, pero es la lógica de la apariencia. Viven en es un tipo de burbuja que lo triste es que esa burbuja tiene poder y gobierna, pero gobierna creo que autodestructivamente, desconectada de la realidad, y es como muy, muy tóxica, ¿no? Y creo que es importante decir esto, ¿no? O sea, esto no es chicha, esto es criollo, criollón, sí, criollada, de ahí vienen un poco todos esos términos, ¿no? Y creo que es bien sintomático que, por ejemplo, reivindiquen a todas estas figuras como del pasado, como Pizarro, ¿no? Sí. López Aliaga trae la estatua de Pizarro nuevamente. Las carrozas las carrozas virreinales, quiere disfrazar a los emelenteros como digamos Pero trae además a la alcaldesa de Madrid, ¿no? Ayuso.
Y en la foto, a mí me parecía eso muy gracioso, ¿no? López Aliaga parece el vasallo, ¿no? Parece como el sirviente de Ayuso, con esa actitud, además todo desgarbado, ¿no? Pero feliz Sí. siendo el vasallo. Eso es lo criollo, ¿no? Sí. Traigo a una autoridad de España para que dirija esta ceremonia y me arrodillo y sonrío. Sí. Eso no es chicha, Glatzer. Lo chicha es más bien es una actitud contestataria. No, 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 claro, es es la cultura del empuje, la cultura de la identidad, de la búsqueda de hacer un país en nuestra diversidad. Sí. Claro, esta es del sometimiento, de la apariencia. Y es un sometimiento envalentonado, Sí, ¿no? sí, Porque sí. luego ese te carajea, te dice, no sé, te insulta, además Sí. como imitando a Bolsonaro. Pero es una gente muy cobarde, arrodillada, sometida, además que ha renunciado a cualquier tipo de transformación, trayendo esos trenes chatarra que son de verdad como un insulto a la gente. Y da Tú pena vives que- en Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, digamos que hemos tenido la posibilidad. Claro, los niveles de los centros del sistema de transporte pues en países como Estados Unidos y otros tiene ya proyectado en el tiempo la renovación de sus unidades, mantenimiento permanente. O sea, no es igual tenerlos acá que tenerlos allá, inclusive funcionando estos. Claro. Porque ya hay una dinámica de mantenimiento, de repuestos y todo. Acá no hay nada. No. No hay ni siquiera dónde guardarlos. No. O sea, es impresionante. Querían transformar la Casa de la Literatura otra vez como en una especie de Así es. depósito. O sea, quieren hacerlo pasar por los rieles donde pasan trenes de otra naturaleza, no hay paraderos. Además, como que introdujeron esta sensación de que la gente o sea, otros gobiernos estaban peleando por estos trenes y que nosotros lo logramos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal gestión? Nadie se estaba peleando por esos trenes. Esos trenes eran chatarra, basura, ¿no? Y bueno, eso es lo que este personaje está haciendo con la ciudad. Básicamente nos está diciendo, este es el basurero de Estados Unidos, ¿no? Y feliz. O sea, hay que estar felices por Sí. eso, ¿no? No, claro, y no hay posibilidades a la disconformidad, al matiz, a la crítica, No. porque ha generado inclusive toda una oleada de ataque político al gobierno, que es su hechura, que es parte de lo que ellos han creado, Sí. para tratar de dar la sensación de que no le permiten hacer, ¿no? Sí. Ahora, ¿en qué va a terminar eso? Creo yo, en una frustración más para la gente, porque finalmente la gente es la que pierde, Sí. ¿no? Marco, lamentablemente tengo que terminar, ha sido un gusto tenerte. Hay varios otros temas que podríamos conversar. Felizmente hay la posibilidad de seguirlo haciendo más adelante, cualquiera sea la vía. Te agradecemos muchísimo que hayas venido, que te vaya lo mejor en tu breve paso estos días por el Perú y que te vaya bien en tu labor académica también fuera. Y bueno, ha sido bueno tenerte. Muchísimas gracias. Gracias, Glatzer. Que te vaya de lo mejor. Voy a ir a una pausa, a ver un instante, estamos aquí en No hay Derecho, tenemos una